Hola, mi nombre es Miroslava Sánchez y te quiero dar la bienvenida a este primer episodio de Ya la vi, un programa hecho para los amantes del cine y la televisión. Amigos, estoy muy emocionada de al fin compartir con ustedes este proyecto en el que, más que compartirles mi opinión de lo que veo e informar sobre las noticias más nuevas del mundo del cine y la televisión, mi intención es explorar y descubrir los detalles que hacen únicas a las películas y series que ustedes ven y que yo veo. Verán, desde que yo era muy niña siempre me ha fascinado el cine, y cuando veía una película que me gustaba o que me causara emoción, quería saber más de ella. Me preguntaba, ¿a quién se le ocurrió esa historia? ¿Cómo crearon personajes tan únicos y escenarios tan épicos? Desde ahí mantuve ese ímpetu de aprender y eso es justamente lo que quiero hacer aquí con ustedes. Continuar explorando y compartir un poco de lo que ya conozco y más de lo que iré aprendiendo. Digamos que esto es un camino. Dicho esto, me gustaría comenzar este programa que tal vez sea un poco diferente a los que van a seguir. En este voy a informar un poco de las noticias y tocaré un tema en específico. A medida que vayan avanzando los programas, tal vez cambie un poco la dinámica, pero quería hacer un poquito de todo en este programa. Bueno, comenzando con las noticias de cine y televisión de los últimos días de estas semanas, vamos a hablar de lo más importante que es el Festival de Cannes, que ya concluyó el 24 de mayo. Se estuvo celebrando desde el 13 de mayo y concluyó el domingo 24. Y ya tenemos a los ganadores de la Palma de Oro y de los otros premios, porque hay otros premios, hay como segundo lugar y tercer lugar. Y la ganadora de la Palma de Oro fue Un simple accidente, esta película de Jafar Pahani, que habla sobre la represión del régimen iraní a través de un encuentro de un hombre y un presunto torturador. Así es, Un simple accidente fue el ganador entre las 22 películas de la selección oficial de Cannes, la película que logró impresionar a los 9 jurados, estas 9 personajes que son muy reconocidos por su carrera en la industria del cine, son productores, actores, escritores, que analizaron cada una de las 22 películas y decidieron que Un simple accidente era la mejor película del Festival de Cine de Cannes. Y yo me pregunto, porque genuinamente me pregunto, sé que en muchas ocasiones los festivales o los premios son una plataforma para poder alzar la voz ante problemáticas sociales que están sucediendo alrededor del mundo. Y creo que esta película, aunado a los méritos que tenga por su producción en sí, resonó mucho en el jurado y en la audiencia que pudo verla por la situación actual tan tensa que vivimos a nivel global, no solamente refiriéndome a lo que está pasando en este momento en la Franja de Gaza, a la guerra que tiene años entre Rusia y Ucrania, a lo que está pasando entre la India y Pakistán, sino también sobre los regímenes autoritarios, de los cuales el director habla en la película, habla de los abusos y la represión que sucede en el gobierno iraní. Y eso no solamente podemos decir que pasa en Irán, porque hay regímenes autoritarios en muchos países del planeta que ni siquiera nosotros estamos enterados que suceden. Hay abusos, hay represión, hay muertes en todo el planeta. Pero aquí el director decidió alzar la voz y decidió contar a través de una historia lo que está sucediendo en su país. Entonces creo que la situación que vivimos pues sí ha influido en que esta película haya ganado y quiero pensar que es la decisión correcta porque este festival, como muchos, ha sido sensible a los contextos y situaciones políticas que vivimos en la actualidad. Entonces, darle voz a esto es como darle el reconocimiento a lo que estamos viviendo. Y bueno, no nos queda más que esperar a verla, que aparentemente vamos a esperar bastante aquí en México porque parece que va a llegar hasta fines de año. Y es una noticia muy triste porque muchas de las películas que son presentadas en festivales de cine internacionales tardan en llegar. Algunas llegan en verano, otras hasta fin de año y otras hasta principios del siguiente año. Entonces, pues de mientras vamos a ver algunas que sí están en Cannes y llegarán a cines en este verano, como lo será Misión Imposible, de la cual vamos a hablar en este momento. A ver, Misión Imposible, Sentencia Final es
Ahora sí, la culminación de una saga que ha transformado el cine. Si bien Misión Imposible Sentencia Final se presentó en Cannes, no se presentó para competir para la Palma de Oro, sino se presentó como una película invitada, digamos. Son películas que están fuera de la proyección, pero que se van a proyectar o se proyectaron para promocionar la película. Y es que con justa razón esta película fue invitada. A ver, Misión Imposible ha sido una saga que ha aportado muchísimo a la industria cinematográfica y aunque el honor y el reconocimiento es para todo el equipo, sabemos que Misión Imposible no sería lo mismo sin Tom Cruise. Y es que este hombre le ha dedicado más de 20 años a esta saga en la que ha invertido tiempo, dinero, esfuerzo y hasta ha puesto su vida en riesgo para realizar sus propias escenas de acción. Y es que de verdad todos podemos tener una opinión diferente de Tom Cruise, pero algo que no podemos negar es que este hombre está entregado a su trabajo. Él ama el cine y siempre quiere darnos el mejor producto. Y sí me voy a unir a esta emoción colectiva que tienen muchos fanáticos de la saga, que debo de confesarles que yo no he visto todas las películas de Misión Imposible. Me faltan dos, que son, digamos que las de en medio de la saga, creo que la 3 y la 4. Me falta verlas y necesito terminar de ver todas estas películas para ir al cine con el contexto, porque ya salieron las primeras reviews o las primeras opiniones de Misión Imposible. Y bueno, entre el público que la vio, se dice que se destacaron mucho las escenas de acción. Eso es realmente algo que no nos sorprendería, pero está siendo también criticada por la trama extensa que tiene y el exceso de referencias a las películas anteriores. A ver, si lo juzgamos desde ese punto, como un proyecto individual, tal vez si no sea ideal que haya tantas referencias a lo anterior, porque entonces no va a servir como una película individual. Tendrías que ver todas las anteriores y creo que muchas veces no es lo ideal crear un producto en el que tengas que ver toda una saga, porque hay quienes dicen, qué hueva, o sea, ¿por qué tengo que ver todo esto para entender esta película, para disfrutarla? Creo que sí es muy esencial que tenga su individualidad y su propia historia, pero por otra parte, a ver, están terminando ya una saga que, como les digo, tiene más de 20 años, que creo que obviamente va a ahondar mucho en la nostalgia que tienen los fans y todas las cosas que pasaron en otras películas les van a dar referencias, pero sí siento que, no sé, no debería de funcionar tanto sosteniéndose en las referencias de otras películas. Si una película funciona con su propia historia y a lo mejor y tiene unas que otras referencias, está bien, pero si es una película llena de referencias y que hay personas que la van a ir a ver y no han visto todas las otras, pues tal vez no la disfruten. Yo creo que el objetivo es que disfruten la película, pero tendremos que verla y yo también estoy en la misión de terminar de ver todas estas películas antes de que salga en el cine y poderla ver pues en la pantalla más grande que haya, ¿no? Y amigos, cuando ustedes la vean también, por favor, comenten en los comentarios, vamos a abrir aquí un espacio para platicar de la película, de solamente la película, pero vamos a esperar unos días para que todos tengan la oportunidad de ver la película y no vaya a haber spoilers en este programa sobre la última película de la saga. Y vamos a ver qué tal está, ¿no? Ahora, pasando a otros temas, vamos a hablar de los estrenos que estuvieron la semana pasada, las semanas pasadas, que están esta semana y que vienen las siguientes semanas. Hace unos días se estrenaron las películas de Karate Kid Leyendas, El Contador 2, Thunderbolts. Bueno, a ver, yo El Contador no he visto ni la primera ni la segunda y debo de confesarles que apenas le estoy tomando un poco el gusto a las películas de acción y tengo fe de que la película de Contador está entretenida, bueno, yo al menos me la pasé bien viéndola, porque yo recuerdo que el año pasado fui a ver la última película del Justiciero, que no tenía idea de las películas del Justiciero, yo no había visto las películas del Justiciero de Denzel Washington, pero oigan, qué buena película, o sea, y la película es la conclusión también de, creo que es una trilogía, si no me equivoco, de películas de acción, y por sí sola funciona muy bien. Oiga, eso es lo que tienen que hacer, ¿no? Eh, Volviendo a lo de Misión Imposible, si mucha gente está diciendo que tiene exceso de referencias y que la película no funciona sola, algo está mal. Porque la del Justiciero funciona increíble. O sea, no necesitas saber
qué le pasó a Denzel Washington en la primera, en la segunda, e incluso sí te hacen saber como más o menos lo que pasó. Pero por sí sola la película es muy buena, es muy entretenida. Y claro, Denzel Washington siempre hace cosas excelentes y concluyó su trilogía de manera muy, muy buena, muy sólida. Entonces, tal vez, y me vaya a dar una escapada para ver El Contador 2 y primero vea obviamente la del Contador 1, porque se ve que es una película que ya tiene más de 5 años que como entre la primera y la segunda. Entonces tal vez sea una muy buena película de acción y aquí también les pueda compartir mi opinión, ¿no? Lo que estuvo esta semana, se estrenaron Destino Final, Lazos de Sangre, que a ver, a mí no me llama mucho la atención porque no soy mucho de ver películas como de terror, si se podría decir, si podría entrar eh, Destino Final en ella, pero por la nostalgia tal vez la vaya a ver, porque yo creo que no solo a mí, sino a otros niños también se traumaron con las escenas de Destino Final en la que los troncos de madera salían volando y, bueno, causaba un montón de cosas, ¿no? Entonces tal vez por la nostalgia me vaya a dar una vuelta a verla. A esta y a otras películas que también ya salieron, como Lilo y Stitch, que la verdad, a ver, sí me interesa ver por la animación que tienen, porque se ve que trabajaron mucho mejor ya en Disney, aunque siguen entregando, digamos que lo mismo, porque no hay nada nuevo en crear otra historia. Tal vez cambiaron algunos detalles, pero obviamente sí, hay un trabajo muy grande detrás de toda esta película. Pero como ya sé cuál es la historia, tal vez y por la nostalgia de recordar lo bonito que es Lilo y Stitch, porque para mí es de mis películas favoritas en Disney en general. Ahora, retomando una de las películas que se estrenó ya hace una semana o 2 semanas en el cine, la cual es Karate Kid Leyendas, me gustaría hablar un poquito de ella. A ver, esta película está protagonizada por Ben Wang, Ralph Macchio, Jackie Chan, Ming-Na Wan, entre otros, que es, digamos, otra película de Karate Kid, pero no. A ver, Karate Kid Leyendas es la unión entre los universos de Karate Kid, entre lo que conocemos de las primeras películas que son las del señor Miyagi, con este de Daniel LaRusso, y el universo de Cobra Kai y la última película o el último remake de Karate Kid con Jackie Chan y Jaden Smith. Yo la verdad me la pasé muy bien, pero seguía sin entender al principio, antes de verla, cómo es que iban a unir los dos mundos. O sea, cómo es que el mundo del señor Miyagi se iba a unir con el de el mundo del señor Han. Y a ver, sí está un poco floja esta idea de cómo se unen las dos o los tres universos, digamos que sí entra un poco más el universo de Cobra Kai ahí, pero está bien, no me termina de convencer por qué se unen todos estos universos así de la nada. O sea, de la nada, la familia del señor Miyagi y la familia del señor Han se conocían desde hace muchísimo tiempo, desde muchísimos años, incluso antes de que ellos nacieran. Y después, por arte de magia, se conocían. O sea, ellos ya se conocían, ¿no? Y siento que se tomaron muy poco tiempo para explicarnos las raíces de cómo el señor Han y el señor Miyagi ya se conocían. Pero bueno, a ver, quitando eso, vámonos con la historia principal que para mí es lo que más me llamó la atención. La historia de Lei Fong, interpretada por Ben Wang, el protagonista de esta película. A mí la película me gustó mucho por la actuación de Ben Wang. Me gustó muchísimo por lo que él hace dentro de la película y por las escenas de acción. Quitando todo el choro de que, a ver, cómo se conocieron el señor Miyagi, el señor Han y cómo vamos a unir estos mundos para preparar a Lee Fong para que pelee contra el chico malo, porque así son las historias de Karate Kid. Me gustó particularmente el trabajo de Ben Wang porque él se ve y, bueno, está confirmado que él hace la mayoría de sus escenas de acción. Tuve la oportunidad de ver un episodio en un podcast de Stones en el que él habla con los hosts de este podcast acerca de sus escenas de acción. Y él platica cómo sí, realizó la mayoría de sus escenas de acción, algunas pues no pudo realizarlas, pero platica particularmente de la primera escena que filmó con Jackie Chan. Es cuando están en la casa de Lee
y llega Jackie Chan de sorpresa y es una, digamos que una batalla entre él y su tío, Jackie Chan. Y bueno, él platica que él no iba a filmar esa escena, él iba a estar como nada más para cuando apareciera hablando, pero los Stones no podían, no podían y no podían hacer la escena y como que Jackie Chan ya se estaba frustrando, entonces dice, creo que puedo hacerlo porque hay un movimiento en el que él gira y gira, dice, creo que puedo hacerlo y lo realizó a la primera. ¿Y cómo es que Ben Wang puede hacer todo esto? Bueno, pues porque él tiene un antecedente de bailarín. Él bailaba y sí sabía un poco de taekwondo, pero realmente lo que le ayudó mucho a sus escenas de acción era como tener esa habilidad para seguir las coreografías de las batallas. Y se nota muy bien que está muy preparado para sus escenas de acción. Y también los creadores de la película realizaron muy buenas escenas de acción. Me gustó mucho, me gustaron mucho los villanos también. Como en algún lado escuché que todos los villanos son guapos, pues sí, todos los villanos son guapos en esta película. Y la escena en la que están preparando el movimiento especial de Lee Fong me gustó también bastante. Sí le dan como su poder, ¿no? Ya saben que en la película de Jackie Chan con Jaden Smith, Jaden tiene su propio movimiento especial que le ayuda a salvar la batalla. Bueno, acá es lo mismo, básicamente. Pero sí me gustó su movimiento final. Me gustó un poquito más este que el de Jaden Smith, que ahora que lo veo se ve medio mal comparado con el de Lee Fong en esta película. Y siento que lo particular de esta película no es la historia. No es la historia del personaje, no es la historia de cómo se conocieron el señor Han y el señor Miyagi, porque, bueno, realmente sí nos están vendiendo que esto es lo especial, ¿no? La conexión entre los mundos, en ver a Daniel LaRusso aquí, en ver a otros personajes que aparecen al final de la película, pero considero que lo especial, lo que le hace completamente particular a esta película es el estilo de pelea que tiene Lee Fong o Ben Wang en la película. Porque no estamos viendo movimientos de Karate Kid, estamos viendo movimientos de Jackie Chan, estamos viendo lo que Jackie Chan hacía en sus películas de acción. Entonces ver esto de nuevo, ver películas que son de los noventas y a inicios de los 2000 que Jackie Chan arriesgaba su vida también haciendo sus escenas de acción, lo estamos viendo de nuevo pero en la película de Karate Kid, y son movimientos muy bien preparados, muy chidos, y te hace recordar, ¿no? Te hace recordar todas esas películas que veíamos en las que Jackie Chan era agente especial, o que de repente salvaba la vida de alguien. No estamos viendo movimientos de Karate Kid, estamos viendo movimientos de Kung Fu de Jackie Chan, y sí le da una particularidad, incluso a la forma en cómo se desarrolla la historia de la pelea. Porque de nuevo, estamos hablando que Jackie Chan entrena Kung Fu. No, bueno, en la película, ¿no? No entrena karate. Acá sí estamos viendo la unión entre el karate y el Kung Fu, pero predomina más el Kung Fu. Definitivamente el Kung Fu en el estilo de pelea de Lee Fong es el que predomina. Y ver todos esos movimientos que alguna vez vimos en una película de Jackie Chan me causa mucha alegría porque este señor es una leyenda y hasta incluso me dan ganas de volver a ver sus películas. Creo que Karate Kid Leyendas, a pesar de su historia un poquito tan floja, vale la pena verla. Vale la pena verla. Es una película palomera que la disfrutas mucho. Entonces yo creo que sería ideal que le den su oportunidad. Es una película para verla en familia y si gustan verla en el cine o si gustan esperar a que salga en plataformas, no se la pierdan. La verdad es que es de esas cosas que no pierdes el tiempo. La vas a ver y bueno amigos, finalmente vamos a hablar, digamos que del tema principal de este episodio, del que en un inicio cuando pensé en hacer el programa, quería hablar de esto solamente, pero les digo, quería hacer algo variado para el primer episodio y más adelante tal vez vaya cambiando la dinámica dependiendo de digamos, la importancia de las noticias que vayan a ver, si toma un poquito más de tiempo hablar de ello o si voy a hablar de un tema en específico y necesita más tiempo. Bueno, ustedes también me lo pueden hacer saber mediante las redes sociales y los comentarios. Ahora sí, hablemos de Severance. Y es que escogí darle este espacio para hablar de Severance en el programa y no mediante las redes sociales porque siento que aquí me puedo explayar un poquito más. Y Severance se merece que
le demos su tiempo. Realmente a mí me encantó Severance. O sea, yo vi esta serie disponible en Apple TV y es de las mejores series que he visto en los últimos años y he visto muy, muy buenas series en los últimos años. Debo de decirles que yo últimamente me he dedicado a ver más series que películas, lo cual a veces, ay, tengo un problema interno con eso porque ver una serie, pues sí requiere su tiempo. Una película también, pero a ver, una película lo máximo que nos puede durar es en 3 horas, 4 horas, bueno, ya es muchísimo, desde mi opinión. Pero una serie, si tiene varias temporadas, pues le vas a dar su tiempo, ¿no? Entonces, o le doy tiempo para ver series o le doy tiempo para ver películas, pero la verdad es que no me arrepiento de haber visto esta serie, de verdad, ay, Severance está increíble. Y vamos a comenzar primero con la historia, ¿no? Severance es una serie de ciencia ficción o thriller psicológico en la cual seguimos a Mark, interpretado por Adam Scott, un empleado de Lumon, una reconocida empresa de biotecnología a nivel internacional, que acepta ser parte del programa de cercenadura, en el cual los recuerdos laborales se separan de los recuerdos de afuera. Esa es la premisa de la historia. Eso es todo lo que sabemos antes de comenzar a ver la serie. No nos cuenta mucho, pero desde esa descripción, bueno, ya nos llama un poquito la atención. Yo vi esta serie no cuando salió la primera temporada, sino ya cuando salió la segunda temporada. No tenía idea de nada de Severance hasta que comenzó, digamos que la campaña de la segunda temporada, la campaña de publicidad de la segunda temporada, y aún así, con todo y spoilers, no lograba entender qué es lo que iba a ver. O sea, no sabía ni siquiera qué es lo que iba a pasar en la segunda temporada, ni tenía idea de la magnitud de la serie. La verdad es que yo sí fui muy ignorante al comienzo y lo debo de aceptar, pero wow, o sea, ¿qué serie? Vamos a hablar un poquito de la historia de Severance. En la primera escena vemos a una mujer desmayada en lo que parece ser una sala de juntas de una oficina. Poco después entendemos que ella acaba de ser cercenada y está en su primera vez siendo su yo de adentro de la oficina, de Lumon, o sea, su Inti, y que su yo de afuera, o su Auri, era la que se había sometido a este procedimiento de manera voluntaria. Entonces, nosotros vemos cómo es que cuando ellos entran a trabajar, cambian por completo. Ya no son ellos de afuera, son ellos de adentro. Ya es una persona completamente diferente en un solo cuerpo. Después de esto, escuchamos cómo una voz le habla a esta mujer que está intentando salir de su oficina, que no entiende lo que está pasando, y una voz que le hace preguntas personales. ¿Quién eres? Ese tipo de preguntas no las entiende, ella está, digamos, en shock, y por más que insiste, la voz, ella contesta con mucho enojo y no le contesta directamente a las preguntas. Entonces la voz entra a la habitación y le dice que ha tenido una puntuación perfecta. Después de esto regresamos en el tiempo, unas horas antes en ese mismo día. Ahí vemos a Mark llegando a su trabajo y observamos que al momento en el que él entra a su espacio de trabajo, Mark cambia. Ahora estamos viendo al Mark Inti y no al Mark Auri. Lo vemos recorrer un pasillo que parece un laberinto, un pasillo blanco. Lo vemos recorrer por 2 minutos un pasillo completamente blanco que para Mark y para otros empleados de Lumon es el camino que recorren todos los días para llegar a sus estaciones de trabajo. Cuando finalmente Mark termina ese pasillo, lo que para nosotros es un laberinto, conocemos su espacio de trabajo. Una amplia oficina con un piso de alfombra verde, techos asfixiantemente bajos, brillantes luces blancas y un cubículo hecho perfectamente para 4 personas. Mark trabaja en el departamento de refinación de macrodatos, lo cual no tenemos idea qué significa. Hasta lo entenderemos incluso hasta el final de la segunda temporada. Hasta ahí todo va bien, hasta que nota algo. Justo cuando Mark ya se estaba sentando en su escritorio, se da cuenta que falta uno de sus compañeros. Solo están Irving y está Dylan, pero falta su mejor amigo del trabajo, Pity. Y de repente, Mark es llamado a la oficina de su jefa, la señora Cobell, quien le da un anuncio que sorprende a Mark. Pity, su compañero y mejor amigo de trabajo, ha renunciado a la empresa. Su tiempo ha finalizado y no lo volverán a ver ahí. O sea que Mark de adentro o su Inti no volverá a ver a su mejor amigo. Y lo pone muy triste. Pero no hay tiempo de sentirse triste, pues la jefa, la señora Cobell, además de anunciarle que
su amigo ya no estará en la empresa, lo promueve. Ahora, Mark tendrá el puesto de supervisor de la oficina, o bueno, de su departamento, y también será el encargado de ver el proceso de inicio de quien ahora ocupará su puesto. No solo Mark está sorprendido, sino también Dylan e Irving, sus otros compañeros, pues hay un pequeño recelo entre ellos. Verán, Irving, él quería el puesto de Piri y él pensaba que se lo merecía, pero siguen pensando que todo esto está muy raro. Ahora, vemos de nuevo a la mujer. En la sala está confundida, está tratando de salir y la voz que escuchábamos que le dijo que tenía una puntuación perfecta que la había obtenido era Mark. Mark era el que estaba supervisando que la mujer estuviera cercenada. Pues le preguntan, ¿quién eres? Y no sabe quién es. Entonces, al responder que no sabe quién es, significa que el procedimiento fue exitoso. Con todo y la confusión, la mujer, que ahora sabemos que se llama Helly, es conducida al departamento de refinación de macrodatos para que ocupe su nuevo puesto. Y déjeme decirle que la llegada de Helly desencadena todo. A ver, había sido una oficina de 4 hombres por años, por lo que se dice en la historia. Y nunca habían tenido una mujer en su oficina, y menos una mujer que se cuestionaba todo, porque Helly, aún con la confusión, estaba enojada. O sea, ella dijo, yo no quiero trabajar aquí. Pero le decían, es que no importa que tú quieras trabajar aquí, tu yo de afuera, tu Auri, es la que quiere trabajar aquí. E incluso pidió su renuncia, intentó salir por una puerta y al mismo momento regresaba. Y decía, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo entro y salgo al mismo tiempo? Y es que, le dice Mark, es que no es que tú decidas, o sea, tu yo de afuera es la que controla que tú estés aquí adentro. Y Helly empieza a cuestionar todo esto, ¿no? Empieza a cuestionar ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué nuestro yo de afuera no puede saber lo que estamos aquí? ¿Por qué estamos cercenados? ¿Acaso nos conocemos afuera? ¿Qué oculta esta empresa? Porque ellos solamente iban a su oficina y ya, o sea, no conocían otros departamentos. Y su llegada empieza a despertar en Dylan, en Irving y especialmente en Mark una curiosidad por saber qué está pasando. ¿Por qué nuestro yo de afuera nos metió aquí? Porque ellos no tienen idea de quiénes son afuera, no tienen una idea y tienen una personalidad completamente diferente de sus yo de afuera. Entonces, a través de los capítulos vamos a ir aprendiendo un poquito más. Y digo que en la primera temporada vamos aprendiendo más de las razones de por qué Mark y por qué Helly y por qué Irving y por qué Dylan se sometieron a la cercenadura. Porque los secretos de la empresa, o sea, las cosas que tienen que ver con Lumon y lo que hacen, casi casi que no lo aprendemos en esta primera temporada. Lo vemos casi todo de golpe en la segunda temporada. Y mientras acompañamos a los personajes en esta búsqueda de descubrir nuevos departamentos dentro de la empresa, porque como les digo, era como un laberinto gigante blanco en la que ellos no tenían acceso a otra oficina más que fuera la suya. O sea, no podían ir a otro lugar. En su propia oficina tenían su espacio para comer y su baño. Entonces ellos solamente conocían del elevador a su oficina y no más. Y ahí fue cuando Haley les dijo, ¿qué acaso no se les hace muy raro? Y poco a poco, junto con ellos, vamos descubriendo cosas que son muy perturbadoras y que incluso en la segunda temporada no entendemos por completo, pero todo está conectado. Y muchas de las cosas que pasan en Lumon tienen que ver con la vida de afuera de nuestros personajes. Y mientras acompañamos a Helly, a Irving, a Dylan y a Mark en este viaje de aprender, que para mí se me hace como un videojuego, ¿no? Vamos a ir descubriendo poquito a poco, vamos haciendo como logros, ¿no? Porque incluso son como pequeños logros para ellos. Descubrir un nuevo departamento, platicar con una nueva persona, saber que existen nuevos departamentos, es como, oye, llevas aquí 3 años trabajando y no sabes nada, y es que no cuestionas nada de lo que está pasando, sigues unas reglas muy raras, como esta empresa, cada que va avanzando la serie, nos damos cuenta que es como una secta, porque todos los empleados tienen que vivir bajo los fundamentos del creador de la empresa, Kerrigan, y no tienen que desobedecer nada de lo que se plantea en la empresa y no tienen que cuestionar nada. Y a ver, estamos hablando de personas grandes, o sea, adultos. Sin embargo, ellos no viven afuera, no saben lo que pasa afuera. Son mentes, digamos que en blanco, y son muy fáciles de manipular. Pero cuando Helly dice, no, o sea, esto no puede ser posible, empiezan a decir, claro, o sea, ¿por qué?
¿por qué no podemos ir afuera? ¿Por qué no podemos tomar el sol? ¿Por qué no me puedo enamorar y ser libre? ¿Por qué no puedo tener a mi familia aquí adentro? ¿Y por qué no podemos tener acceso a ciertas oficinas? Todo esto lo vamos a ir cuestionando con ellos y descubriendo al paso de los episodios, y cada que pasa un episodio se pone más turbia la cosa. Pero es que esta serie es muy compleja y está muy, muy bien realizada porque todo está hecho a la medida para que nos sintamos de la misma forma que ellos se sienten en la oficina, atrapados. Y vamos a hablar un poco de cómo se realizó esta serie. Severance es una serie americana creada por Dan Erickson y producida por Ben Stiller. Dan Erickson es un guionista, showrunner y productor de televisión estadounidense. Fue el creador principal y productor ejecutivo de la serie. Ben Stiller es un actor, comediante reconocido, director y productor. Muchos lo reconocemos por su trabajo en Zoolander y en otras películas, y por su doblaje en algunas películas animadas. Bueno, la idea le surge a Dan Erickson a raíz de que él había estado en un trabajo de oficina el cual describía como realmente malo. Aunado a esto, Dan atravesaba un periodo depresivo en el cual pues él deseaba saltarse las horas, disociarse y terminar con ello. Esto fue una base fundamental para crear la serie y crear el ambiente de la oficina. Como antecedente a esto, Dan se había graduado de inglés en el Western Washington University, después se había interesado en el teatro, escribió unas obras pequeñas e hizo trabajos creativos. Hizo una maestría en escritura para televisión en la Universidad de New York y poco después escribió el guión de Severance, el cual resaltó en 2016 en la encuesta Bloodlist como uno de los mejores guiones de género no producido. Ahora, Bloodlist es una encuesta anual de los mejores guiones de terror y suspenso no producidos. En esta se calificaban guiones y se destacaban para que se pudieran ser producidos. Digamos que era como una plataforma, y era porque tristemente Bloodlist ya cerró. La verdad es que no tengo información de por qué cerró, pero si llegó a catapultar guiones como Severance, creo que era una plataforma muy importante para aquellos guiones y creadores que tenían productos de muy buena calidad y necesitaban ser catapultados. Entonces, bueno, rest in peace, Bloodlist. Después de haber ganado popularidad el guión, fue enviado a la productora de Ben Stiller, que se llama Red Hour Productions. Y bueno, llegó hasta las manos de Ben Stiller, el cual se encargó de hacer la realidad junto con Apple TV. El rodaje de la primera temporada comenzó el 6 de enero del 2021 y concluyó en junio del 2021. Gran parte de las escenas que se graban en este complejo de oficinas gigantes que vemos al inicio de la primera temporada, o que vemos durante toda la temporada, que se ve así gigante, un edificio gigante, se llaman los laboratorios Bell, que antes sí eran los laboratorios, ahora es un complejo de departamentos, oficinas y es como un centro comercial. Estos laboratorios están ubicados en New Jersey y se pueden visitar. Si bien gran parte del éxito de Severance es la historia en sí, mucho también tiene que ver con el diseño de producción. Y es que nos hace sentir, como les digo, en la oficina, nos hace sentir atrapados, capta muy bien todo lo que Dan a través de su guión nos cuenta. Entonces, el diseño de producción, el diseñador de producción solamente, digamos que lo puso en escena. El diseñador de producción se llama Jeremy Hindle. Él estuvo en Top Gun Maverick, en La Noche Más Oscura, Detroit y otras películas. Entonces ya trae un antecedente bastante pesado. Él cuenta en algunas entrevistas, artículos para medios de comunicaciones, que trató de combinar un estilo corporativo entre los 60s y los 80s. Combinado con los autos antiguos, quería dar esta sensación de que Lumon estaba completamente desconectada de la realidad. Y es que adentro, bueno, adentro del departamento de cercenadura, vemos cómo todo es antiguo. O sea, todo es antiguo, pero futurista de cierta forma. Y afuera están pasando una vida normal, con teléfonos, con carros, que sí no son los carros más nuevos, pero hay celulares, o sea, la vida sigue normal y allá adentro todo parece estar atrapado en el tiempo. Si ustedes ven una escena o una parte del tráiler de Severance, para que no tenga que ver toda la serie en este momento, para quienes no la hayan visto o para que quienes ya la vieron que recuerden cómo se siente. O sea, se siente un lugar frío, se siente monótono. Se usan colores muy neutros que, combinados con la iluminación y la arquitectura minimalista, crean el ambiente perfecto para sentirnos que estamos en un lugar que está fuera de nuestro control. Un lugar muy, muy particular. De hecho, está diseñado para confundirnos, pues
en una entrevista de, creo que no es una entrevista específicamente, pero es en el material adicional que está en Apple TV. Ben Stiller y el diseñador de producción nos cuentan cómo ellos también se perdieron en este set que construyeron del pasillo de Lumon, ¿no? Y es que hasta las pinturas en la oficina de Cercenadura hablan de algo. Jeremy Hindle dice que varias de esas pinturas que las vamos a ir viendo a través de la primera y segunda temporada tienen inspiración en Francisco Goya y Caspar David Friedrich. Hicieron una investigación muy grande para sacar como un estilo en específico que se adaptaría a Lumon, a la empresa y a Severance. Y si les prestamos bastante atención a cada una de estas pinturas, tienen mensajes de cosas que ya pasaron o cosas que podrían pasar en el futuro. Y eso es lo que a mí me gusta mucho, mucho de la serie, que vas descubriendo muchas cositas. O sea, no escatiman en el nivel de detalle que tienen. Y justo en el material adicional platican de incluso las decisiones que tuvieron que tomar para poner una canción y para ver si la composición musical nos hacía sentir como ellos quisieran que nos sintiéramos, y también la edición, los encuadres, los movimientos de cámara, todo está hecho con un detalle que es de reconocerse. De verdad, todo el equipo que está detrás de esta serie pensaron cada uno de los detalles para crear este éxito que ahorita es Severance, que es de las mejores series que existen actualmente y que vamos a estar esperando la tercera temporada, que ojalá no les hagan como a los fanáticos que los tuvieron esperando 2 años para la segunda temporada, pero vaya que valió la pena, valió cada maldito segundo esperar esa serie. Para los que ya la esperaron y para los que tuvieron la suerte de verla como yo la vi, de ver las 2 temporadas así de golpe, pues yo ya estoy esperando la tercera temporada. O sea, ya estoy con un montón de dudas que nos dejaron también en la segunda temporada, pero no tanto como en la primera, porque al finalizar la primera nos deja con un cliffhanger que también en la segunda temporada nos deja con otro, pero siento que en la primera nos dejaron sin información y en la segunda nos dieron tantos y tantos datos que ahora no sabemos qué rumbo va a tomar la serie. Pues nos deja con una decisión que nos sorprendió de Mark que tenía que tomar, y no sé, estoy bastante emocionada. Hay muchas teorías en el internet porque esta serie se presta para crear teorías, así como se crearon en la primera temporada para saber qué realmente hacían en Lumon, porque el departamento de refinación de macrodatos, donde estaba Mark, Dylan, Irving y Helly, ellos se sentaban frente a una computadora con un montón de numeritos en la pantalla y los iban seleccionando en cajitas. Y no teníamos idea qué hacían. O sea, en la primera temporada no teníamos idea. En la segunda temporada nos dieron, sí, la respuesta, pero aún así no nos deja tan en claro cómo es que funciona lo que hacen. Bueno, pues muchos fanáticos han decidido contestarse sus propias preguntas, y Severance creo que juega muy bien con la mente de los, con el elemento de la imaginación de los espectadores sobre las dudas que tienen del programa, que incluso como para alimentar, digamos, que esta imaginación, nos regalan un libro en línea. Hay un libro en línea que se llama el Lexington Report, que es un libro de la historia de Severance. No es parte de la historia que comparten Helly, Mark, Irving y Dylan, sino que habla de una empleada de Lumon que quiere hacer público el proceso de cercenadura y qué se está haciendo en Lumon. Y uno de los personajes que aparecen en ese informe o en ese reporte menciona a uno de los personajes de la serie, el señor Milchick, que es, digamos, como el supervisor abajo de la jefa Cobell, ¿no? Pero oigan, es que no lo mencioné tanto, pero para mí el señor Milchick es el personaje más misterioso y de mis favoritos de la serie, porque todavía no logramos entender por qué Milchick está trabajando ahí, porque ojo, ni los jefes ni los supervisores están cercenados, solamente los empleados de cada departamento están cercenados, pero ni la jefa Cobell, ni el señor Milchick, ni otro señor que trabaja como en seguridad, ellos no están cercenados. Entonces, solamente ellos saben qué está pasando en realidad afuera, y ellos sí tienen el poder de saber. O sea, ellos están en una posición muy alta de poder, a diferencia de Mark y los demás que no tienen idea del mundo exterior.
Entonces sí hay como una desventaja muy clara, pero incluso estas figuras de poder se ven cuestionadas dentro de la serie, porque ni siquiera ellos tienen el poder, es como un esquema piramidal en la propia serie. Pero sí, regresando al Lexington Report, oigan, está en internet por si lo quieren encontrar, creo que está disponible para la aplicación de libros de Apple y también hay páginas que creo que te lo dejan descargar de forma gratuita, pero hay que tener cuidado en dónde buscamos este reporte. Y creo que como no solo fanático de Severance, sino como fanático, como aficionado en general, siento que son detalles que hacen mucho más especial a algo que nos gusta, porque nos invitan a aprender más, a conocer más del universo de esta serie. Y les digo, yo aprecio muchísimo este tipo de detalles que a veces, por ejemplo, en otras producciones o sí, en películas y en series, a veces no tenemos como esta cantidad de material adicional debido también al presupuesto que tienen para crear sus proyectos. Aquí está, pues, financiado por Apple TV y también por Ben Stiller, que han hecho un trabajo maravilloso. Y creo que en plataformas, digamos, comparando plataformas, consideraría que Apple TV y Max tienen las mejores series de televisión en el momento, los mejores productos originales de las plataformas, a eso me refiero. Y creo que también estaría interesante hablar de otras series que ya me he dado la oportunidad de verlas justamente allí en Apple TV, pero eso será para otro momento y para otro capítulo. Yo espero que con esta pequeña descripción y como contexto de la serie, para quienes no la hayan visto, la vayan a ver. La verdad es que se la recomiendo muchísimo, muchísimo. Y para quienes ya la vieron, vuelvan a ver, porque hay cositas que no le prestamos mucha atención al principio y volverlo a ver como que ya te hace entender muy bien todo lo que nos dan en la última temporada. Y bueno, damas y caballeros, con esto me gustaría concluir el primer episodio de Ya la vi. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Al igual que yo, he estado disfrutando bastante el proceso de realizar este proyecto que, si la vida me lo permite, será un proyecto multimedia. Y nada, espero que me puedan acompañar en este camino. Y no me despido sin antes recordarles que puedes seguir al programa en redes sociales como ya la vi media y a mí como Miroslava San con doble N. Espero que tengan un bonito día y nos vemos hasta la próxima.